Deja de modelar en 3D, organizar plantas o incluso etiquetar elementos de instalaciones como lo habías hecho hasta ahora. Si te cuesta llegar a tiempo a tus entregas, hoy te invito a explorar con nosotros 4 inteligencias artificiales específicas para Revit que hemos puesto a prueba. ¿Te gusta correr en tus proyectos? Pues este vídeo te va a encantar. Por cierto, mención honorífica a 2 aplicaciones que no voy a probar por diferentes motivos. La primera es Glyph, dice que es inteligencia artificial, pero es que ya la he probado en el canal y honestamente no me dio el resultado que yo quería y por tanto no me la voy a volver a comprar a posta, algo que ya sé que no me gusta. Lo probé para cotas y la verdad que sigo prefiriendo las automatizaciones que hacemos en Specialista 3D porque te dejan la cota donde tú quieres y es más preciso. Así que Glyph, lo siento, no me la voy a comprar. Y otra que me hubiera gustado probar, pero que no he podido probar porque no ha salido todavía, pero espero que para el año que viene. La tengo en la wishlist. Es esta que tiene pintaza, pero pues aún no ha salido. Voy a pedir que me la enseñen, ¿bien? Y es esta de Automating Map Design Starting with Plumbing Copilot. O sea, parece una IA para diseño de diferentes sistemas de MEP. Y pone, bueno, pues que tiene para tuberías principalmente, pero también ponía para ductos. No se puede probar todavía, está bloqueada, así que se queda como mención honorífica, me parece que va a merecer la pena. Entonces vamos a por las que sí podemos probar. La primera IA que voy a probar aquí contigo es PlanFinder. PlanFinder es una IA para Revit que sirve para distribuir plantas y yo ya se le he recomendado a algunos clientes, sobre todo para los que trabajan en residencial. Te voy a enseñar ahora cómo funciona, pero básicamente lo que hace es distribuir y darte diferentes opciones de planta y te ahorra mucho tiempo a la hora de estar pensando opciones de diseño. Ok, pues aquí tenemos una planta simplemente con una puerta y con unas cuantas ventanas y una distribución. Entonces, para que esto funcione, nos vamos a ir a PlanFinder y le vamos a dar a Fit. Dice, error, por ahora solo trabaja en inglés para Revit, lo tienes que hacer que te funcione en inglés. Entonces vamos a cerrar y lo vamos a abrir en inglés. Ok, estamos trabajando ya en inglés, vamos a darle a PlanFinder y vamos a darle a Fit. Demasiado grande. Vale, he tenido que reducir la planta porque me ha dicho que a dónde iba con tanta casa, que solamente llega hasta 150 metros cuadrados. Así que vamos a volver a darle a Fit, vamos a volverlo a intentar. Y ahora sí que me está intentando arrojar alguna planta. Vamos a decir que estos son los muros de entrada y aquí en Input vamos a decirle el entrance point, que es este, y aquí pues podemos decirle, oye, mira, que si solamente quiero una cama o que quiero 2 aseos, ¿ok? Y entonces lo que te va a hacer es encajarte una planta con tu distribución. Si le damos a cualquier habitación, te va a cambiar la distribución de dicha habitación. Y si seleccionamos aquí arriba, a la derecha, lo que te pone es pues cuánta eficiencia tienen las posibles distribuciones. Por ejemplo, esta tiene un 100% de eficiencia, esta un 90%, cuánta iluminación tienen y cuánta longitud tenemos de pared. Entonces vamos a seleccionar una de ellas, por ejemplo esta, que es la que ya teníamos, vamos a seleccionar otra. Si te fijas, cuando selecciono esta otra, me lo está ya sacando de mi esquema. Voy a cerrar y lo voy a hacer un poco más realista, un poco más alargado y vamos a darle a Fit. Y aquí en las opciones me voy a quedar con esta, que parece ser la que más se encaja. Y si te fijas, lo que me ha hecho es, me ha cambiado la puerta. Entonces en el input, vamos a decirle que hay que entrar por aquí. Y bueno, dándole esta opción, al menos se parece. Al menos está intentando encajar por aquí más o menos la entrada. Y lo que vemos es que ha intentado meter muchos aseos y bajarle. Entonces ha encajado aquí 3 habitaciones, al fondo el living. Vale, podemos ir cambiando esta decisión. Ok, yo me voy a quedar con esta y le voy a dar a OK. Y ahora dice que se están cargando las familias de Pathfinder y que te lo va a encajar. Perfecto no es, o sea, ya veis que no me da a veces la planta exacta, pero sí que te invita a trabajar con diferentes distribuciones y lo chulo es que te... Ok, hay algunos conflictos y que hay muchas habitaciones, vale. Y lo chulo es que te lo encaja en lo que tú has diseñado de Revit. Yo, por ejemplo, en este caso, oye, pues yo antes tenía la puerta por acá, por fuera, esto
no lo querría tal vez y esto me lo tendría que traer para acá una vez trabajado. Pero ya te ha traído hasta el modelado de Revit, entonces muy rápidamente tenemos una distribución que podríamos ya estar utilizando en proyecto. Evidentemente, después de hacer esa primera aproximación con IA, tendremos que ajustar como arquitectos, pero yo creo que es súper útil para esos ajustes iniciales de planta y para ver diversas opciones. Una de las que tengo más ganas de probar es esta de Smart Annotation. No la he probado todavía, lo voy a hacer aquí contigo. Entonces, esta aplicación promete servir para etiquetar de forma inteligente los planos de instalaciones. ¿Y qué pasa? Que los planos de instalaciones suelen tener muchos problemas con las etiquetas porque tienen muchos elementos acumulados. Así que vamos a ver qué tal funciona. Lo que sí que me he dado cuenta es que solamente está hasta 2024, todavía no la han sacado para 2025, así que vamos a cargarla y vamos a ver qué tal funciona en 24. Me vas a permitir que esto lo ponga a cámara rápida porque me enrollé probando esta aplicación muchísimo. Conclusiones de esta aplicación: es muy lenta en procesado, pero lenta, se toma casi 10 minutos, se toma su tiempo en funcionar. Tienes que hacer bien la configuración de las cotas, la de inicial, o se te van a superponer todas unas a otras. Pero si te tomas tu tiempo en hacer bien la configuración y la escala es adecuada, en este caso funciona muy bien y creo que sí que merece la pena este plugin de IA para cotas. Ahora, avisado estás, es lenta y yo en mi caso voy a seguir utilizando las automatizaciones de Dynamo de Especialista 3D porque me resultan más rápidas y las cotas me quedan justamente donde yo quiero, simplemente por eso. La siguiente aplicación que te enseño me parece súper interesante, se llama WiseBeam y es una aplicación que te sirve para transformar imágenes, PDFs o CADs a Revit. Ahora, esta aplicación ya te la he enseñado en el canal, hice un vídeo completo sobre ello que te voy a dejar por aquí, pero aquí puedes ver cómo funciona desde lo peor a lo mejor. Lo primero que te enseño es el procesado con una imagen de baja resolución y el resultado que obtenemos. Esto segundo sería el resultado obtenido desde un CAD. Que como ves es bastante mejor. En fin, creo que es una aplicación de las de inteligencia artificial que han salido este año que más merece la pena por el tiempo que te ahorras, sobre todo si trabajas como constructora y te vienen los trabajos en CAD o en PDF y quieres sacar las mediciones, me parece súper útil. Última aplicación de IA que voy a, de hecho, volver a probar, porque esta la probé en cuanto salió, pero es verdad que no la he vuelto a testear desde entonces y ha pasado algún tiempo, es posible que la hayan mejorado o refinado. Así que vamos a testear Veras. Por cierto, esta imagen, para ser justos, es la misma que testeé con PromeAI y te voy a dejar por aquí el vídeo de PromeAI para que lo veas. ¿Qué tengo por aquí? Pues aquí tengo explorar, diferentes opciones. Entonces vamos a ir por explorar, preservar los materiales. Sí que han introducido más opciones. De todo lo que tienen por aquí nada se parece a lo que estoy buscando, así que vamos a ver si me deja hacerlo sin presets. Hay que elegir uno. Bueno, vamos a probar esto que pone que es de arquitectura, fotografía profesional. Si le damos a Compose, lo que voy a hacer es darle el mismo prompt que su día le di a PromeAI. Voy a mirarlo un segundo. Ok, entonces aquí lo que le decía era Minimalist Concrete House with Big Glazed Windows and a pool. Bueno, pues voy a testearlo así, vamos a ver qué tal, vamos a renderizar y vamos a ver qué tal responde Veras hoy. Ok, la cosa ha mejorado bastante, ha hecho alguna cosa extraña, pero la verdad que comparado con los primeros ejemplos que hacía en su día, pues bastante bien. Le había metido un poquito de Geometry Override y me ha hecho alguna cosa un poco rara, como por ejemplo aquí donde había un árbol me ha puesto una chimenea, pero la verdad que la imagen es bastante profesional. Vamos a ver cómo funciona esta parte de editar y vamos a ver qué tal funciona este editar. La verdad que me ha sorprendido para bien, se nota que han metido bastantes mejoras y ahora mismo está a un nivel muy profesional, sobre todo teniendo en cuenta que es la única que directamente se conecta con Revit. Está enseñando aquí abajo el resultado y la verdad es que yo veo poca diferencia entre una imagen y otra. Sí que es verdad que, por ejemplo, ha diferenciado que aquí hay un hueco, cosa que otras IAs pues no lo hacían. Resumiendo, te he enseñado las aplicaciones que hoy día se unen directamente con Revit. Entre las que más top estarían para mí ahora mismo son la de Veras como renderizador en tiempo real. Luego está la de las etiquetas, que esta la verdad
que me ha sorprendido una vez que los settings sí que estaban en orden. Funciona muy bien y la más top para mi gusto sigue siendo la de pasar de CAD, JPG o PDF a Revit porque lo ordena muy bien. Mención especial a Plan Finder por la utilidad que tiene en cuanto a composición de espacios de manera rápida. Si tú conoces alguna otra IA para Revit, déjamela abajo en los comentarios que le voy a echar un vistazo. Y por supuesto puedes ver aquí la lista completa de IA para arquitectura y te puedes suscribir. Un saludo enorme, jefe del BIM. Chao, chao.